¿Qué pasa cuando dos marcas españolas de motos se enfrentan por dominar las pistas? La rivalidad entre Bultaco y Ossa fue mucho más que una competencia. Fue una batalla épica que definió la historia del motociclismo en España. Desde las innovaciones en el trial y el motocross hasta los míticos modelos que marcaron una era, esta guerra de motores dejó huella. Hoy te cuento la fascinante historia de la rivalidad entre Bultaco y Ossa. En la España de la posguerra, durante los años 40 y 50, las motocicletas no eran un lujo, sino una herramienta esencial para conectar pueblos y movilizar a los trabajadores. En este contexto, la industria española de motocicletas comenzó a ganar relevancia con marcas como Montesa, Derby y Sanglas. Sin embargo, fue la aparición de Bultaco en 1958 y la reinvención de Ossa en los años 60 lo que marcó un punto de inflexión. Estas dos marcas no solo competían por ventas, sino también por dominar las competiciones de motocross y trial en Europa, consolidando a España como un referente en el mundo de las dos ruedas. Mientras los japoneses afinaban sus pianos, los españoles ya hacían historia en las pistas de tierra. En 1958, Francisco Xavier Bultó, inconforme con la dirección conservadora de Montesa, decidió partir y fundar su propia marca, Bultaco. Su misión era clara: crear motocicletas con el alma de un corredor. Desde el principio, su enfoque no fue solo fabricar motos, sino verdaderas máquinas competitivas capaces de dominar las pistas. El primer modelo, la Bultaco Tralla 101, debutó como un manifiesto de velocidad, potencia y pasión. Era una declaración de intenciones. Bultaco no hacía motos comunes, hacía bestias diseñadas para rugir y humillar a la competencia. Desde su logo con el pulgar levantado hasta su éxito en competiciones de trial, motocross y velocidad, la marca rápidamente se posicionó como un símbolo de audacia e innovación en la industria española y mundial. Bultó no quería solo motos, quería misiles sobre ruedas para que sus rivales comieran polvo. La historia de Ossa es aún más peculiar. Fundada en 1924 como fabricante de proyectores de cine, no fue hasta 1949 cuando dio un giro inesperado hacia las dos ruedas. Su primer modelo, la Ossa 125, abrió el camino, pero fue en los años 60 cuando la marca realmente tomó fuerza. Al igual que Bultaco, Ossa decidió apostar por el motocross y el trial, disciplinas en las que destacaría con innovaciones mecánicas y diseños revolucionarios. Modelos como la Ossa Stiletto y la Ossa Mar demostraron que Ossa no solo proyectaba películas, sino también sueños en forma de motocicletas competitivas. De iluminar salas de cine a brillar en las pistas de motocross, eso sí que es evolución cinematográfica. Ambas marcas, con filosofías diferentes pero igual de audaces, definieron una era dorada en la historia de las motocicletas españolas. En los años 60 y 70, Bultaco y Ossa se convirtieron en auténticos titanes de las competiciones de trial y motocross, un campo donde el diseño, la innovación técnica y la habilidad del piloto definían la gloria. El lanzamiento de la Bultaco Sherpa T en 1964 marcó un antes y un después en el mundo del trial. Diseñada en colaboración con el legendario piloto Sammy Miller, esta máquina revolucionó el deporte con su combinación de ligereza, maniobrabilidad y potencia. Era una moto pensada no solo para superar obstáculos, sino para redefinirlos. La Sherpa T se convirtió rápidamente en un estándar, ganándose el respeto de los aficionados y el temor de los rivales. La Sherpa T no solo ganaba carreras, hacía que los demás se preguntaran por qué seguían intentándolo. En contraparte, en 1971, Ossa respondió, y con fuerza, presentando la Ossa Mar. Trabajando junto al icónico piloto Mick Andrews, Ossa creó una moto de trial conocida por su precisión quirúrgica y control impecable. Mientras la Sherpa T era un martillo que derribaba cualquier obstáculo, la Mar era un bisturí que cortaba con elegancia. Era como si cada curva y pendiente estuvieran hechas para la Mar. La moto era una extensión del piloto. Los años dorados del trial y motocross europeo se convirtieron en el campo de batalla definitivo para estas dos marcas. Eventos legendarios como el Trial de Escocia,
donde los pilotos enfrentaban las condiciones más extremas, o las competiciones de motocross en circuitos europeos, no solo eran pruebas de habilidad, sino verdaderos espectáculos de rivalidad. Bultaco, con su enfoque en la potencia y la agresividad, se enfrentaba a Osa, que apostaba por la técnica refinada y el equilibrio. Cada carrera era más que un evento deportivo, era una lucha por demostrar qué filosofía era superior. Cuando veías una Sherpa T y una Mar en la pista, no solo eran motos compitiendo, eran dos visiones del mundo chocando. Con cada victoria, ambas marcas elevaban su prestigio y consolidaban su lugar en la historia. Pero la verdadera batalla no era solo en la pista, sino en la mente de los aficionados, quienes discutían apasionadamente sobre cuál era la mejor marca. Desde su creación, Bultaco demostró que no solo era una fábrica de motos, sino también una fábrica de victorias. Gracias a su espíritu competitivo, logró acumular una impresionante cantidad de trofeos en disciplinas como el trial, el motocross y el velocross, llevando el nombre de España a lo más alto en las competiciones internacionales. La Bultaco Sherpa T, en manos del legendario Sammy Miller, conquistó este prestigioso evento de trial en 1965. Fue la primera vez que una moto española vencía en una competición de esta magnitud, marcando un antes y un después en la historia del deporte. Sammy Miller y la Sherpa T ganaron varias ediciones consecutivas, solidificando a Bultaco como la reina del trial. Pilotos como Martin Lamkin, Malcolm Rathmel y Irio Vesterinen dominaron los podios de los años 70, acumulando varios títulos mundiales para Bultaco. Bultaco ganó 7 campeonatos del mundo de trial consecutivos entre 1975 y 1981, algo nunca antes visto. Con la Bultaco Pur Sang, la marca se impuso en competiciones europeas de motocross y campeonatos nacionales, destacando por su velocidad y durabilidad. Bultaco también tuvo éxito en carreras de velocidad, con pilotos españoles como Ángel Nieto, quien más tarde se convertiría en una leyenda del motociclismo mundial. Cada victoria de Bultaco ponía a España en el mapa del motociclismo mundial. En un país que aún se recuperaba de las secuelas de la posguerra, estas conquistas eran una fuente de orgullo nacional. Aunque más pequeña que Bultaco, Osa no se quedó atrás y demostró que podía competir de igual a igual. Con un enfoque técnico impecable, la marca logró éxitos importantes en el trial, el motocross e incluso en las legendarias carreras de Isla de Man. La Osa Mar debutó con fuerza en los años 70, ganando múltiples campeonatos europeos y nacionales. Mick Andrews, con su precisión quirúrgica en las pistas, se convirtió en el rostro de Osa y llevó la marca a la gloria en competiciones de renombre como el Trial de Escocia, que ganó varias veces con la Mar. Con la Osa Stiletto, la marca obtuvo victorias notables en competiciones de motocross, donde su diseño innovador le permitió competir contra las grandes marcas europeas y japonesas. En 1969, Osa sorprendió al mundo con su participación en las carreras de Isla de Man, donde presentó la Osa Monocasco, una moto revolucionaria diseñada por Eduardo Giró. Esta máquina, pilotada por Santiago Herrero, ganó varias competiciones y estuvo cerca de obtener el título en la Isla de Man, convirtiéndose en una leyenda. Las victorias de Osa demostraron que España podía innovar y competir a nivel global. En una época dominada por marcas británicas e italianas, los triunfos de Osa reforzaron el orgullo nacional y destacaron la creatividad de los ingenieros españoles. Las victorias de Bultaco y Osa trascendieron el ámbito deportivo. En los años 60 y 70, en pleno auge del motociclismo, estas marcas no solo ponían a España en los titulares internacionales, sino que también inspiraban a una generación de jóvenes que soñaban con las pistas y las montañas. Los éxitos en campeonatos mundiales y europeos hicieron que el mundo pusiera la mirada en España como un referente en la industria motociclista. En un país que buscaba reafirmar su lugar en el escenario global, cada victoria de Bultaco o Osa era celebrada como un logro colectivo. Estas marcas no solo produjeron motos, sino que también formaron campeones, consolidando a España como una potencia en el motociclismo.
A día de hoy, las hazañas de Bultaco y Ossa siguen siendo recordadas como una época dorada, cuando el talento, la innovación y la pasión pusieron a España en lo más alto del motociclismo mundial. En los años 70 y 80, un nuevo contendiente apareció en el horizonte y no venía de Europa. Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki llegaron desde Japón con una propuesta imposible de ignorar: motos más baratas, fiables y tecnológicamente avanzadas. Mientras los japoneses perfeccionaban su capacidad de producción en masa y llenaban el mercado con innovaciones constantes, las marcas europeas, y en particular las españolas, quedaron atrapadas en un modelo artesanal que no podía competir. Bultaco y Ossa, que habían dominado las pistas europeas y los corazones de los apasionados por el motociclismo, se encontraron ante un enemigo implacable, no en las carreras, sino en el mercado global. Los japoneses no solo traían motos, traían una nueva era. Mientras que en España las motos se fabricaban con un enfoque casi artístico, cuidando cada detalle como si se tratara de una obra maestra, Japón estaba creando motocicletas con una precisión y eficiencia imbatibles. Motores de 4 tiempos, sistemas de suspensión monoshock y un precio accesible se convirtieron en su sello distintivo. Era como si los japoneses hubieran descifrado el futuro antes que nadie. Los españoles ponían su alma en cada moto, pero los japoneses estaban construyendo el mañana. Era una batalla entre pasión y pragmatismo, y el pragmatismo estaba ganando. Desde sus inicios, Bultaco marcó una era con su filosofía de fabricar motos de competición puras, verdaderos cohetes sobre ruedas. Sin embargo, su enfoque en el rendimiento dejó de ser suficiente cuando el mercado comenzó a priorizar motos más versátiles y económicas. La crisis del petróleo de los años 70 encareció los costos de producción y una gestión financiera inadecuada complicó aún más las cosas. En 1983, después de más de 2 décadas de éxitos y gloria, Bultaco cerró sus puertas y lo mismo pasó con Ossa en 1985. La caída de Bultaco y Ossa no fue solo el fin de 2 marcas, fue el fin de una era en la que España brillaba en el motociclismo mundial. Sus motos no solo ganaban competiciones, ganaban corazones. Cada victoria en las pistas llevaba el nombre de España a lo más alto, convirtiendo a pilotos y máquinas en héroes nacionales. Pero incluso en su ausencia, su impacto persiste. Las Bultaco Sherpa T, Ossa Mar y otras leyendas siguen siendo veneradas por coleccionistas y entusiastas que se niegan a olvidar lo que estas marcas representaron: la pasión, el ingenio y el orgullo de un país. Bultaco y Ossa cayeron, pero no murieron. Sus motos ya no corren en las pistas, pero viven en los recuerdos y en el corazón de quienes todavía creen en la magia de las 2 ruedas. España no perdió 2 marcas, ganó 2 leyendas eternas. Bultaco y Ossa no solo lucharon por el podio, construyeron una narrativa que trascendió las pistas. Sus motocicletas no eran simplemente máquinas, eran expresiones de una época, un testimonio de la pasión, la creatividad y el ingenio español. Sí, los japoneses trajeron tecnología avanzada, producción masiva y fiabilidad indiscutible, pero lo que nunca lograron replicar fue el carácter único que definía a cada Bultaco y a cada Ossa. Estas motos no buscaban ser perfectas, buscaban emocionar. Su imperfección, su carácter temperamental y su espíritu indomable las convirtieron en más que vehículos. Eran compañeras de vida, herramientas de aventura y símbolos de libertad. Mientras los japoneses perfeccionaban el rendimiento, los españoles perfeccionaban el alma. Cada arranque, cada acelerón y cada victoria llevaba consigo una historia. Aunque el tiempo no fue benévolo con estas marcas, su esencia sigue viva. Las motos clásicas de Bultaco y Ossa todavía recorren caminos, no solo en España, sino en todo el mundo, evocando recuerdos de una época en la que cada carrera era una batalla y cada victoria un triunfo nacional. Carreteras sinuosas, colinas doradas al atardecer y motocicletas clásicas rugiendo con orgullo. Las fábricas pueden cerrar, pero las emociones que despertaron nunca desaparecen. Porque lo que hacen las leyendas es precisamente eso, perdurar. Bultaco y Ossa dejaron algo que ninguna otra marca pudo replicar:
Una comunidad de soñadores, de pilotos y de coleccionistas que aún ven en estas motos algo más que un medio de transporte. En cada encuentro de motocicletas clásicas, en cada restauración meticulosa y en cada fanático que habla con brillo en los ojos, está la prueba de que estas marcas no han muerto. Y si te interesa descubrir la historia completa de Bultaco, una de las marcas más icónicas de España, haz clic en este video y nos vemos ahí.